No solo los líderes están con la responsabilidad de aprender de discapacidad, sino que todos nosotros como miembros tenemos que estar preparados para acoger a los amigos de la iglesia que llegan, a las personas extranjeras, que se dan mucho en nuestro país, en nuestra región sobre todo. ¿Cómo están, queridas hermanas, hermanos, amigos de la iglesia de la Estaca La Portada? Bienvenidos a este segundo episodio, esta segunda parte de nuestro pequeño podcast en la senda que hemos querido comenzar en nuestro canal de la Estaca La Portada. El día de hoy, como se lo había comentado anteriormente, estamos con una invitada muy especial que se ha dado el tiempo de estar con nosotros, que es la hermana Evelyn Camposano. Gracias, Evelyn, gracias por venir, por su tiempo. Ella es nuestra especialista en discapacidad o necesidades especiales, como lo hemos conocido este tiempo en nuestras tacas. Un llamamiento, la verdad, es muy nuevo, o al menos para nosotros, al menos muy nuevo. Así es que hoy día vamos a conversar un poquito acerca de estas temáticas, de cuáles son los principales desafíos, algunas brechas que tenemos que ir abordando como miembros de la iglesia, ¿cierto? Para poder ser amigables con nuestra comunidad más cercana. Gracias, hermana Evelyn, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy animada, sí. Buenísimo. La hermana Evelyn pertenece a nuestra estaca, específicamente al barrio Las Palmeras. Ha trabajado en comunicaciones en nuestra estaca y hoy día está sirviendo en esta esfera que ha tomado fuerza este último tiempo, debido a todos los desafíos que hemos visto que enfrentan hermanos y hermanas, amigos de la iglesia, con algunas condiciones, no sé si llamarlo condiciones. Técnicamente se deben mencionar personas con discapacidad. Ese es como el lenguaje correcto que deberíamos usar con las personas que tienen discapacidad. Personas con discapacidad. Ahora, cuando hablamos de discapacidad, bueno, primero hablamos en el entorno, ¿cierto?, eclesiástico de la iglesia, ¿cierto? Y por cierto de la comunidad en general, pero cuando hablamos de discapacidad, hermana Evelyn, desde su llamamiento, desde la naturaleza de su función, hablamos de discapacidad física, hablamos de discapacidad emocional, hablamos de discapacidad mental. ¿De qué tipo de discapacidad o cuál es la esfera de esta discapacidad? Sí, bueno, súper bueno que hayas hecho como ese alcance porque ahí tenemos la mirada desde las leyes que rigen nuestro país, ¿cierto? Que definen la discapacidad, y nosotros vamos hoy día a hablar específicamente en lo que tiene relación con la iglesia. Y este llamamiento, como tú bien dices, es relativamente nuevo. Ya es un llamamiento que surge en base a las necesidades que se ven a nivel de iglesia mundial, en el fondo, de que tenemos muchos miembros que tienen distintos tipos de discapacidad. ¿Ya? Estas pueden ser físicas, sensoriales, discapacidad intelectual, que tiene que ver con la parte cognitiva de las personas, y lo emocional también lo podríamos enmarcar ahí dentro de esa área. ¿Ya? Pero en el fondo surge por la inquietud que tiene la iglesia en general siempre de hacer llegar el mensaje del evangelio a todas las personas, sin importar su capacidad física, cognitiva, sensorial, lo que sea. Yo estaba revisando y, bueno, a nivel, digamos, oficial de iglesia no tenemos estadísticas que puedan hacer una distinción o una diferencia de estos grupos de personas. Y por el contrario, no queremos diferenciarnos, sino que más bien queremos reconocerlos para poder prestarle apoyo y, y prestarle el apoyo que necesitan, el apoyo que es oportuno, porque a veces uno en la ignorancia comete errores, comete pecados, desde nombrarlos mal hasta tratarlos quizás no mal, pero no adecuadamente. Claro. ¿Cómo podemos mejorar esa parte, hermana? Eso es súper importante también, porque en general en la búsqueda de hacerlo bien, de repente surgen estas dificultades y en vez de integrar a las personas, las segregamos. Entonces hacemos una clase especial para niños con discapacidad y una clase normal, entre comillas, ¿cierto? Que no debería. Que no debería ser el caso. Ya la idea y lo que hemos trabajado como estaca a través de capacitaciones que hemos realizado a la primaria, a los maestros, es que las clases en sí partan planificadas para que todas las personas puedan entenderlo. ¿Ya? En las capacitaciones que hemos podido dar en los barrios y a nivel de estaca, hemos mencionado un sistema que se llama DUA, que se usa en el ámbito escolar en Chile, que es el diseño universal de aprendizaje,
que en el fondo lo que busca es que las clases estén hechas desde la base, aptas para que sean comprensibles por los 5 sentidos de las personas. Entonces, por ejemplo, esto evita que, por ejemplo, si viene alguien que no habla español, él no va a entender lo que se lea, ¿cierto? Claro. Pero tal vez si él ve una imagen, él va a entender a través de la visión lo que se está enseñando. Entonces, si hay alguien que no escucha, a través de ver, él va a comprender la clase. Entonces, esto es lo que estamos buscando como estaca y lo que busca la iglesia en el fondo, que se pueda abarcar a todas las capacidades cuando se enseña, cuando se participa en las actividades, etc. Ahora es muy curioso porque vemos esta realidad, no sé si mencionarlo así, pero desde el punto de vista de la enseñanza, ¿cierto? Y desde la enseñanza vemos que hay hermanos que están más involucrados, ¿cierto? Las maestras, los maestros. Pero al final del día, dentro de la comunidad, todos tenemos una participación especial. Por lo tanto, si yo no soy maestro, si yo no soy maestra, o si no tengo un llamamiento específico, no me resto de poder aprender, ¿cierto? O culturizarnos de este tipo de iniciativas que sin lugar a duda van a marcar la diferencia de familias, de hermanos y hermanas. Entonces, yo quisiera, hermana Evelyn, que a lo mejor muy generalmente, muy prácticamente nos puede dar algún tips Sí. o algún consejo, uno, dos, tres, lo que usted quiera, para poder llegar a ser más amigables con Sí, estos grupos. es súper importante también lo que tú mencionas, porque no solo los líderes están con la responsabilidad de aprender de discapacidad, sino que todos nosotros como miembros tenemos que estar preparados para acoger a los amigos de la iglesia que llegan, a las personas extranjeras, que se dan mucho en nuestro país, en nuestra región sobre todo. Entonces, los tips principales, o el principal yo creo que es tratar de ser como Jesucristo y tratar de acoger con amor a las personas. Entender que todos somos diferentes, que hay muchos tipos de personas, desde cómo nos comunicamos, cómo expresamos nuestros sentimientos. Y, por ejemplo, hay, no sé, la realidad de las personas neurodivergentes, los niños con autismo, por ejemplo, algunos tienen estereotipias, entonces puede que durante la sacramental ellos estén haciendo algún sonido o se muevan un poquito más. Entonces, tratar de entender que a veces se van a dar esas situaciones y debemos ser tolerantes con ellos. Entonces, tener paciencia, no mirar demasiado, no juzgar. No ser muy Eso, obvios. exacto, no ser muy obvios, ¿ya? Yo entiendo que pueden ser cosas que a veces llaman la atención, porque hay algunos movimientos que pueden ser muy llamativos o que pueden ser, resaltar mucho en el ambiente que se genera en una reunión sacramental, por ejemplo. Pero no debemos criticar y juzgar y pensar que puede ser que eso no sea por una mala conducta, sino que es por una condición que tienen las personas. Y hay que tener mucho amor y mucha paciencia. Ya las mamás generalmente, yo creo que aquí hablo por varias mamás y varias se van a sentir identificadas, nos sentimos muy juzgadas cuando tenemos hijos chicos incluso, que no tienen alguna discapacidad o alguna condición, y ellos lloran porque tienen sueño, porque tienen hambre. Entonces lo principal es eso, es pensar qué haría Jesucristo en mi lugar, que es algo que hacemos en general en todas las decisiones que tomamos, y tratar de extender una mano amorosa, una sonrisa. Eso ayuda mucho a sentir bienvenida a esas personas y a que los niños, los adultos, los jóvenes pasen el proceso que tienen que vivir de adaptarse a las reuniones. Alguien nuevo no sabe el lenguaje que nosotros utilizamos, qué significa sacramental. Entonces es un proceso que tienen que pasar las personas que recién se incorporan a la iglesia, y lo mismo a las personas con discapacidad. Ellos necesitan vivir un proceso hasta adaptarse y entender que en este contexto debemos comportarnos así. Entonces debemos nosotros tener paciencia durante ese proceso y ser esa sonrisa amigable que nosotros buscamos. Hermana, ¿a qué llamamos neurodivergente? La neurodivergencia, en el fondo, y explicado como muy simple, es entender que todos los cerebros son diferentes y que por eso algunos vamos a procesar la información diferente. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy una persona con autismo, entonces algunas cosas las percibo diferentes, no sé, los sonidos los escucho un poco más, o de repente tal vez no voy a entender alguna broma y voy a ser más literal. Entonces, entender que tal vez una broma o una palabra que yo digo, tú no la vas a entender como la entiendo yo. Tal vez si nos dicen,
no sé, mañana a las 5 yo voy a estar a las 5 o 5 para las 5 y tal vez otra persona dice, ah, sí, yo sé que a las 5 va a estar empezando, Claro. entonces No me hay relajo problema un si llego poco. más claro. Claro, entonces, por ejemplo, entender que todos los cerebros son diferentes, eso es en el fondo la neurodivergencia y en el fondo es lo que el Señor hacía, practicaba y nos invitaba a hacer, entender a todas las personas y amarlos. Tal cual, algo que se me venía a la mente cuando usted hablaba acerca de cómo nos relacionamos y cómo vamos generando vínculos, porque finalmente pertenecemos a la iglesia de por vida y vamos generando vínculos consciente o inconscientemente de amistad, de familia, de hermandad. Si usted tiene dudas de cómo tratar a las personas, o si usted tiene dudas de cómo tratar a los niños especialmente, vea cómo lo hacen las autoridades generales cuando van de visita a las estacas. Por lo general muestran amor, por lo general muestran sonrisa, por lo general no se hacen drama de alguien que tenga hambre, Ruido. alguien que se aburra, alguien que se desconcentre o se desoriente. Y por ahí va donde el ejemplo que debemos seguir. Y por otro lado se me venía a la mente Jesucristo. Jesucristo cuando ministró uno a uno. Y la ministración uno a uno no significaba que tenía que hacer o que tenía que demorarse mucho tiempo, sino que más bien era la preocupación y el amor que demostraba bajo las Exacto. necesidades y bajo la realidad de esa persona. Y es lo mismo que tenemos que aplicar nosotros, quizás parafraseando lo que decía la hermana Evelyn, ¿no? Exacto, sí, así es. De hecho, hay una escritura o que podemos mencionar en el estanque de Bethesda, ¿ya? Ujú. Donde cada cierto tiempo bajaba un ángel, agitaba el Claro. agua y el que llegaba primero era sano, ¿ya? Entonces, en una ocasión había una persona que llevaba muchos años allí esperando a poder tocar el agua cuando el ángel la moviera, ¿cierto? Y llega Jesucristo y le pregunta que si él quería ser sanado. Entonces esta persona le dice, sí, yo quiero ser sanado, pero no tengo a nadie que me acerque al agua cuando esta agua se mueve y entonces todos llegan antes que yo y no logro ser sano. ¿Ya? Entonces Jesucristo le pregunta si él quiere ser sanado y él dice que sí, obviamente, y él lo sana. ¿Ya? Entonces la invitación que puedo hacer desde mi llamamiento es hacer las personas o el ángel que mueve el agua para esas personas, acercar a las personas a Jesucristo. ¿Ya? Poder ministrar uno a uno, como tú decías, ¿cierto? Entregarles el amor y la comprensión que haría Jesucristo. Cuando él enseñaba a los pescadores, él le hablaba de redes, no le hablaba de, no sé, del trigo, Claro. sino que se adaptaba a lo que entendían esas personas. Entonces, esa adaptación es la que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Para lograr que el Evangelio llegue a todos, que finalmente es lo que nosotros queremos. Hermana, vamos terminando. Ha sido un tiempo maravilloso que hemos tenido con la hermana Evelyn. Es muy poco por la cantidad de cosas que tenemos que ir conversando, pero sin duda vamos a tener material de apoyo, vamos a tener ideas para compartir con ustedes y, por supuesto, si usted forma parte de la estaca de la portada, e incluso si no forma parte de la estaca, yo sé que al consultar a la hermana Evelyn ella va a estar muy deseosa y servicial de poder contestar y de poder ayudarle. Así que si tienen alguna duda, si usted es líder de una organización, de un quórum, de una clase, si usted lidera su familia y tiene alguna duda, quiere algún consejo, la hermana Evelyn yo sé que los puede ayudar, ¿cierto? Así es, sí. Este llamamiento es de estaca, pero este llamamiento es para servir a los líderes de estaca, a los líderes de barrio, a usted que tiene alguna persona con alguna discapacidad o que tiene dudas y quiere saber algún tema para poder aplicarlo en su trabajo. También es muy útil. Esto es algo que nosotros tenemos que ser referentes en donde nos encontremos, en nuestros colegios, en las universidades, en el trabajo, y mostrar cómo Jesucristo sirve a todos y ama a todos y acepta a todos sin igual. Así es que yo quedo muy dispuesta para ayudarlos, para, no sé, si tienen dudas sobre cómo adaptar una actividad para X persona, cómo adaptar una clase, lo que ustedes necesiten, yo feliz de ayudarlos. Hermana, todavía no terminamos, pero, Sí. pero quería preguntarle porque asociamos estas temáticas a niños y jóvenes, pero también afectan a adultos. Así Y es. de pronto en los adultos, no sé si es más complicado o no, pero los adultos como que tratan de autorregularse solos, como que tratan de no demostrarlo. Por ahí uno dice, bueno, no quiero molestar, aquí allá me resto, mejor no voy porque sé cómo me pongo. ¿Cómo es cómo transversalmente, hermana, podemos servir y llegar a todas esas personas? Sin importar si estamos hablando de un niño de primaria,
de un joven adulto soltero o de un adulto incluso mayor? Bueno, es súper importante mirar. O sea, yo creo que aquí el espíritu nos va a guiar mucho a los líderes sobre todo, pero por ejemplo a las hermanas ministrantes, a los hermanos también que ministran a las familias que tienen asignadas, para que el espíritu los guíe y estar viendo literal cómo actúan y cómo interactúan los hermanos de nuestras organizaciones en las actividades. Porque a través de eso vamos a poder notar que tal vez hoy día hicimos una actividad de baile y la hermana se restó un poquito o ofrecimos tal actividad y no hubo mucho interés de esta familia. Entonces, ¿por qué? Bueno, tal vez porque no sé, hay hermanos que son intolerantes o sea, al gluten. Entonces, todo ese tipo de adaptaciones tenemos que considerarlo para una próxima actividad. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo nos va a ayudar mucho, pero también nosotros como aplicar nuestra capacidades de mirar y estar atento a las personas, nos van a poder ayudar, porque efectivamente la discapacidad generalmente la relacionamos con los niños. El autismo siempre hablamos de niños autistas, pero estos niños crecen y son adolescentes, son adultos y los tenemos en nuestra estaca y estamos muy contentos de que estén participando con nosotros y de que nos aporten también desde su visión. Hay aproximadamente 44.500 personas adultas con TEA en Chile. Exacto, sí. Ahora, de ese universo, el 49%, estamos hablando casi la mitad, tiene una discapacidad física. Y el otro 50% no la tiene. Estamos hablando casi que es como, está 50-50. equilibrado 50 Sí, y 50. Eh, la discapacidad, como lo hablamos al principio, no solamente es física, hermano, sino que también hay un mundo detrás de situaciones, de realidades, de vivencias, de crianzas, de un montón de situaciones que uno no espera, que uno no sabe, que uno no conoce, pero que, como bien dice la hermana, a través del Espíritu y del servicio que prestamos como discípulos de Cristo, podemos ser esa mano de ayuda, podemos ser ese puente para poder servir y para poder, quizás la palabra no es mejorar, porque finalmente uno no está como para cambiar ciertas cosas, sino que más bien para poder ayudarles a transitar juntos en la senda de los convenios. Y ahí está el desafío. A veces decimos, no, es que queremos mejorar y las cosas no salen como pensamos, nos frustramos y no es la idea. No queremos cambiar nada, queremos ayudar a los demás a que puedan transitar con nosotros la senda de los convenios y juntos servir en nuestras propias condiciones, con exacto. nuestras propias capacidades, con nuestros propios talentos. Hermanos tienen muchísimos talentos que entregar, una visión diferente, pero muy rica en lo que podemos hacer, y ahí es donde tenemos que llegar al punto de encuentro, ¿no? No sé si... Así es, exactamente. De hecho, la discapacidad no está en la persona, ¿ya? La discapacidad está en los ambientes a los que la persona se expone que la limitan. Así está definida la discapacidad por las convenciones mundiales y todo, que es otro tema, ¿ya? Pero la discapacidad en el fondo no está en mí como persona autista, sino que está en el ambiente al que yo voy a ir. Porque si yo, no sé, como persona autista tengo problemas con los sonidos, en mi casa obviamente hay menos sonido, entonces en mi casa yo puedo hacer mi vida normal y tengo acceso a la salud, a la educación, a divertirme, pero si llego a un lugar donde siempre hay mucho ruido, ese ambiente es más discapacitante para mí. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que nosotros buscamos es conocer a las personas para poder permitir que las actividades que realizamos, las clases que entregamos, ¿cierto? Sean aptas para que ellos puedan disfrutarlas igual como las disfrutamos nosotros. Eso en el fondo es lo que nosotros queremos con este llamamiento y lo que busca la iglesia a través de estos llamamientos que, como te digo, van en base a la contingencia, a la necesidad y a que todos puedan transitar esta senda de los convenios. Tal vez algunos van a necesitar un apoyo, tal vez vamos a tener que aplanar un poco el camino para que todos puedan pasar en cierto tramo, pero eso es lo que necesitamos hacer, en el fondo, y tener estas personas que nos ayudan en el camino. O sea, a veces con o sin discapacidad necesitamos una sonrisa, una hermana que nos reciba bien. Entonces, eso más aún todavía para
personas que tienen discapacidad. Como tú dices, se ve mucho el caso del autismo en nuestra región, por eso es muy contingente en nuestra estaca, eh, pero no todas las personas con autismo tienen discapacidad. Generalmente se da ahí la discapacidad sensorial y la discapacidad cognitiva, pero también tenemos discapacidades físicas en nuestra estaca, y necesitamos también mucho fortalecer la parte emocional de nuestros miembros. Entonces es importante que sientan que este es un lugar seguro, un lugar donde ellos pueden ser recibidos con su estereotipia, con los problemas que tengan o presenten, y van a estar aquí en un lugar seguro. Ya para terminar, ahora sí, hermana Evelyn, gracias por su tiempo. El capítulo anterior hablamos con el presidente Palma acerca de las estacas, de cómo los barrios fortalecen y se fortalecen entre sí. Y me quedo con las palabras que comentó de cada comunidad es distinta, cada grupo es distinto y por eso estamos sectorizados por barrios, por unidades, por clase, por quórum, por organización, porque es la invitación a que podamos ayudarnos en base a nuestras necesidades. Exacto. Las necesidades del barrio Caliche no son las mismas del barrio Las Palmeras y del barrio Cerro Moreno y Mejillones. Son totalmente diversas, pero lo importante de esto es que hay una solución universal que es el Evangelio de Jesucristo, nuestro Salvador, que ha sido el ejemplo perfecto de todo lo que podemos y debemos llegar a ser. Jesucristo es la clave en esto, que creería yo. Su ejemplo y cómo Él hizo las cosas marcan rotundamente la diferencia. Hermana, para terminar, ¿qué atributo de Jesucristo le gustaría desarrollar? ¿Qué atributo de Jesucristo es el que le llama más la atención? La paciencia, porque en general me gusta mucho. Estaba pensando mientras hablábamos que cuando él estaba triste porque un amigo había fallecido, aún así él se apartó, vivió su minuto de tristeza, ¿cierto? Su pena, pero después de eso él fue a predicar, hizo un milagro, alimentó a muchas personas. Entonces para eso necesitamos mucho amor, mucha paciencia y abrir nuestro corazón a las personas. Sí, es que eso es algo que me gustaría y que me permite también trabajar este llamamiento, y que invito a todos a que lo podamos hacer, y les testifico de que el Salvador nos ayuda. Él quiere que nosotros seamos exitosos en todo lo que nosotros hacemos, en nuestro llamamiento, en nuestros estudios, en el trabajo. Y él no solo le gusta ver como desde afuera, oh, qué bueno que le está yendo bien a Luis, sino que él quiere que Luis lo invite a participar y que le pida consejo y que nosotros seamos un equipo con él. Entonces los invito a todos, hermanos, a que puedan ponerse esta meta de ser más inclusivos, si se quiere decir así, de ser más amorosos, de tener el amor de Jesucristo a flor de piel, para que podamos recibir a todos sin segregar, sin excepción. Buenísimo. Hasta aquí hemos llegado en esta segunda entrega, esta segunda sección, episodio, no sé, de esta iniciativa que hemos tenido para poder conversar algunos temas muy importantes para la estaca, para nuestros hermanos, amigos, amigas. Si ustedes quieren tratar algún tema específico, nos pueden escribir, o si tienen alguna duda, no duden en contactarnos. Y por supuesto que estén súper atentos a nuestras redes sociales para que puedan ir conociendo ahí detalles de lo que se viene. Gracias, hermana Evelyn, por su tiempo. Gracias. Éxito en todo lo que tenga que hacer en su llamamiento, y si necesita ayuda de nuestra parte, encantados. Nos vemos.